Con la venia del presidente y dándoles gracias a este excelentísimo tribunal, vengo a exponer a favor de los terceros, como ya se ha dicho, la ANEF, la CUT, la Asociación de Funcionarios y Funcionarias del Servicio Nacional de la Mujer y su Ministerio, y de la diputada Carla Rubilar, quien lo hace en su condición de diputada de la República, de médica y de mujer. Y yo en mi calidad de directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales. Vengo en estos autos sobre control de constitucionalidad que regula la despenalización del aborto en 3 causales a solicitar que ambos sean rechazados en su totalidad, por las razones que paso a exponer. Cuando el derecho regula la vida en sociedad, puede mejorar la condición de vida de sus imperados, pero también puede reforzar la discriminación. Aquellos que no han sido considerados por el derecho, aquellos que han estado ausentes. El mandato del legislador es mirar, observar, hacerse cargo de la realidad. Y este proyecto de ley, excelentísimo tribunal, permite precisamente hacerse cargo de ella. No cabe la menor duda que este es una gran discusión jurídica y ética. No cabe la menor duda que también es una discusión democrática, en que hemos todos y cada uno de nosotros y los que está aquí planteado nuestros legítimos puntos de vista. Y no cabe duda que detrás de la interpretación que hacemos del derecho hay rostros, hay niñas, hay adolescentes, hay mujeres. Esta no es una discusión en abstracto. Esto es una discusión sobre la vida de esas niñas, de esas mujeres. Yo debo decir que esta es la historia de mi abuela, de 12 años, quien fue violada por un conocido, el hijo del dueño del fundo donde vivía en un valle de la Cuarta Región. Es la historia de aquellas niñas a quienes no se les cree la agresión sufrida y quienes son castigadas incluso por sus familias. Es lo que vivió mi abuela, quien fue enviada a trabajar a Santiago, cargando el estigma. Es la historia de esa Mercedes, trabajadora, vestonera, quien les enseñó a sus hijos honestidad, una cultura de trabajo y a los varones el valor de respeto hacia las mujeres. Ella solo narró su historia cuando sus hijos eran adultos. Este proyecto de ley, sus señorías, se hace cargo de esas historias. Le permite a las niñas, a las adolescentes, en un contexto de dignidad, reparación y cuidado, tomar la decisión de mantener un embarazo en un contexto de violación. La ley, así como las tenemos, en una condición de total restricción, impone cargas supererogatorias que a ningún otro ser humano se le impone. Y más aún provoca una injusticia de sexo, porque solo las mujeres nos embarazamos, de género, por aquellas creencias, valores que se sustentan en cómo debe ser una mujer, y ciertamente social, porque la aplicación de la ley en concreto afecta a aquellos que no tienen para interrumpir un embarazo en condiciones de dignidad. Quiero referirme, sus señorías, a algunos aspectos que resultan preocupantes de la interpretación que hacen los requirentes frente al derecho internacional de los derechos humanos. Comparecemos aquí porque creemos que este proyecto es constitucional, porque es constitucional, pero además plenamente coherente con el cumplimiento de los tratados internacionales de derechos humanos. Todo ello ya se ha dicho con antelación. Y lo decimos con fuerza, porque cada uno de los órganos tratados ha señalado que Chile debe modificar su ley, y lo ha dicho en forma consistente del año 1999. Deseo
insistir sobre este punto, porque los requirentes buscan señalar que este proyecto de ley, que ha sido aprobado democráticamente, atenta contra los derechos humanos. Pero a su vez declaran no compartir o estar a gusto con los planteamientos que ha hecho el Sistema Internacional de Protección de Derechos Humanos. Quiero resaltar un punto. Los requirentes, requerimiento número 2, señalan claramente en la página 109 que las normas legales deben leerse a la luz de la Constitución y más aún señalan y enuncian el artículo 5º. No podemos no más que estar de acuerdo con este planteamiento. Y a su vez señalan que la ley tal como la tenemos es, en definitiva, respetuosa de esos tratados. Este no es un planteamiento sincero, excelentísimo tribunal. Y no es un planteamiento sincero respecto de cómo funciona y las interpretaciones del propio Sistema Internacional de Protección. La interpretación que nos ofrece, además, son preocupantes, no solamente para el caso Sublite, sino que para cualquier otro que este tribunal deba resolver en el futuro. Sostienen que es como punto de partida, que solo es obligatorio aquello que queda plasmado en el texto literal de un tratado. Sin embargo, olvidan señalar que este sistema es un sistema vivo y así lo ha planteado la Corte Interamericana en forma sostenida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es de la esencia interpretar las normas de los tratados, como se ha dicho, en forma dinámica, que deba adecuarse a los nuevos contextos y las situaciones actuales que no consideraron sus redactores. Mantenerse en una forma de interpretar el tratado es negar que este sea un sistema vivo. Y debo señalar que reputados académicos precisamente tienen aprehensión a esta forma de interpretar. Y lo hacen porque dicen, como el profesor Álvaro Paú, que la Corte Interamericana sigue su propia jurisprudencia y por lo tanto le es preocupante, por ejemplo, la forma en que se ha de interpretar la voz discriminación por orientación sexual y lo que ello significa para los derechos de otros grupos de minorías sexuales. Pero invito a este tribunal también a considerar otros de los puntos que han señalado los requirentes. Dice, por ejemplo, que lo que señala la Corte Interamericana respecto de un país no puede ser tomado en consideración por los tribunales respecto de otro país. Así pensemos que la decisión de la Corte Interamericana en el país X sobre la situación de derechos humanos y libertad de expresión no sería de ninguna manera obligatorio para un tribunal de tener que pensar que debe considerar bajo los mismos supuestos en el país Y. Esa es la interpretación que nos ofrecen los requirentes. Y esa es una interpretación que niega todo el sistema internacional de protección. Es decir, me parece que lo que hacen los requirentes es que cada vez que los pronunciamientos de un sistema internacional de protección de derechos humanos no se ajusten con una cierta mirada del derecho o que estén asentados en creencias, valores que buscan mantener el status quo, entonces ello debe ser criticado y desestimado. Cuando los estados, sus gobernantes, y eso lo sabemos en las Américas, o los particulares miran con aprehensión el sistema internacional de protección, no son sinceros en la protección de los derechos humanos. Los requirentes critican a la Corte Interamericana en el caso Artavia Murillo contra Costa Rica, porque señalan que es selectiva frente a la incorporación de la jurisprudencia comparada.
quiero decir a este excelentísimo tribunal que esa misma falta la cometen los requirentes. Hay dos instrumentos internacionales que han dejado fuera, una omisión grave, porque cae perfectamente y dentro de esta discusión. Y me refiero a la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación en contra de la mujer. De la misma manera que la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia. Y también se produce una selección antojadiza, pues en virtud de la propia regla del artículo 29, letra B, de la Convención Americana, significa que debe leerse la Convención Americana a la luz de los otros tratados, a fin de expandir y proteger los derechos de las personas, en este caso las niñas, adolescentes y mujeres. Debo señalar también que aquí hay una interpretación selectiva respecto de algunos otros tratados. Por ejemplo, cuando señalan que la voz que se encuentra en la Convención Internacional de los Derechos del Niño de Nonato en el preámbulo de la Convención Internacional, significa que está cubierto por esa convención. Así lo postula Rita Joseph, que es la base en definitiva de este requerimiento. Sin embargo, la profesora Tania Penovich, del Castan Center de Human Rights de la Universidad de Monash en Australia, hizo precisamente un estudio detallado sobre el sentido, alcance en los trabajos preparatorios de lo que eso significaba. Y demuestra que en realidad queda excluido el nonato dentro de la Convención Interamericana como sujeto de derechos. La doctora Penovich, trabajo que se encuentra a disposición de este tribunal en su versión original y traducida, publicada en la reputada revista Human Rights Quarterly, señala que la autora, la señora Rita Joseph, ha hecho un trabajo no solo no riguroso, sino además de una deshonestidad intelectual. No quiero hacer mención al soft law, pero quiero reiterar lo que ya se ha dicho anteriormente. Sostenemos, respecto de la causal 3, en caso de que el embarazo sea producto de una violación, que cuando una ley no permite la interrupción voluntaria del embarazo, en el caso de una violación, impacta en la vida, integridad, dignidad y derechos de las niñas, de las adolescentes y de las mujeres. No permite, excelentísimo tribunal, la reparación del daño sufrido. Ponemos a consideración de este tribunal un trabajo realizado por el Centro de Derechos Humanos, la respuesta del Estado de Chile a casos de embarazo producto de violencia sexual desarrollado en los años 2015 y 2016, que fue realizado por un equipo multidisciplinario, con la colaboración del Centro de Medicina Reproductiva de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Esta investigación científica fue autorizada por el Comité de Ética e Investigación de la Universidad Diego Portales. Arroja ricos, pero muy tristes resultados de cómo en nuestro país, nuestra sociedad trata a las víctimas de violencia sexual. Se entrevistaron a 36 profesionales del sector público, jueces, fiscales, matronas, médicos y todos los servicios especializados en atención a la infancia y a las víctimas de delitos violentos, ubicados en 4 regiones del país. Cada uno de ellos relató en cómo ellos ven el sufrimiento de las víctimas y cómo el sistema victimiza y revictimiza. Y lo peor de todo, que aquellas niñas, aquellas adolescentes, aquellas mujeres que quedan embarazadas producto de la violación quedan absolutamente invisibles. Contrastamos además esta información con una revisión exhaustiva de 291 fallos que llegaron hasta la Corte Suprema y que recorrieron desde la primera instancia hasta el tribunal, hasta el más alto tribunal.
Los datos disponibles muestran que la gran mayoría de quienes son agredidas son niñas y que no habiendo un estudio riguroso, estadístico, muchas situaciones jamás se registran y no se conocen, menos aún de las mujeres adultas. Ustedes se preguntarán por qué no llegan hasta la justicia. Porque la develación de la violación es tardía. Porque además, al igual que el caso de Mercedes de 12 años, sus familias no les creen. Porque deben cargar con el estigma, que de alguna manera fueron ellas responsables de su propia violación. Las denuncias recibidas por el delito de violación en Carabineros de Chile en el año 2014 muestra que el 88% de las mujeres eran las víctimas, el 62% niñas y adolescentes. Los datos del Ministerio Público arrojan algo similar. Las niñas agredidas, entre niños y niñas agredidas menores de 14 años, el 87% son niñas menores de 14 años. Y respecto a las víctimas mayores de 14 años, mujeres y hombres, el 92% son del sexo femenino. En el estudio de jurisprudencia de la Corte Suprema solo hay un caso de una adulta de 21 años. Y no es porque no hayan violaciones a mujeres mayores de 14 años. Un funcionario de un centro de atención a delitos violentos y de violencia sexual en una pequeña ciudad del sur del país narró que atiende una mujer al mes embarazada producto de una violación. Esta causal, excelentísimo tribunal, y la investigación sobre violencia sexual tiene rostro de niña, tiene cara de adolescente. Es la historia de muchas mujeres. La violencia en niñas, adolescentes y mujeres es parte de un continuo de violencias que se mantienen en el silencio, por vergüenza, por estigmatización social y la culpabilización constante por la propia agresión sufrida. La experiencia institucional de funcionarios públicos a los cuales yo represento muestra que no cuentan con las herramientas para dar un tratamiento adecuado a estas niñas y adolescentes. Y no lo hay porque la ley no les permite. Incluso expresamente, cuando esas niñas, esas adolescentes, esas mujeres rechazan la maternidad. La violencia se devela en la escuela, en los consultorios y a veces entre sus familias. Y en las adultas, las historias de violencia se narran cuando las mujeres están en procesos reparatorios de la violencia actual que sufren. No es una violencia de desconocidos, es una violencia de entornos cercanos y por ello mismo queda invisible. La preocupación por esta ley es que habrá impunidad. Pero déjenme decirme que jueces y fiscales dicen hoy tenemos impunidad. Y tenemos impunidad porque quien se sienta en estrados no es el imputado, es la víctima, la que tiene que probar una y otra vez, a través de múltiples peritajes, su credibilidad, de que ella en verdad ha sido víctima. El estudio de jurisprudencia mostró que al menos en esa muestra de casos están expuestas a 3 peritajes. Hay algunas que al menos pasan por 6. Pero cuando la develación es tardía, no hay fluidos, no hay desgarros, porque cuando se sabe el embarazo ya es demasiado tarde. Para la investigación penal, la cuestión está en la credibilidad de las niñas, de las adolescentes, de las mujeres. Algunos de los entrevistados, lamentablemente, se refieren a ellas como niñas con un historial sucio. En sentencias judiciales se escucha a los jueces hablar de mujeres casquivanas. A otros, habiendo condenado al violador, hablan de mujeres que se expusieron imprudentemente al riesgo.
lo que hay allí es culpabilización a las mujeres de la propia agresión, porque las mujeres son sospechosas para el derecho. Pero déjenme decirles que esta ley permitirá a las víctimas salir del silencio. Y así lo ve la mayoría de los entrevistados. Esta ley permite que nos hagamos cargo de esas historias. Bajo el actual régimen de restricción, la maternidad en un contexto de violencia sexual es forzada directa o indirectamente por todo el sistema, incluso el sistema de salud. Se busca la aceptación de la maternidad y el apego. Y cuando ello no ocurre, la adopción. Pero ahí la familia vuelve a cumplir otro papel y presiona para que estas niñas o adolescentes no opten por la adopción, porque ven en la maternidad forzada una suerte de exculpación de la propia víctima. En la propia experiencia de los profesionales, cuando se insiste en el apego, pese al expreso rechazo de las víctimas, éstas desaparecen del sistema de salud. Y además pierde el Estado la posibilidad de reparar el daño. En la intervención reparatoria muchas veces se insiste en la inocencia del que está por nacer, olvidando que la niña es una inocente. Pero lamentablemente la violencia a la que se somete a estas mujeres, a estas adolescentes, a estas niñas, no culmina con el nacimiento, se mantiene por el resto de sus vidas. En las entrevistas de profesionales se refirieron situaciones particularmente graves, como los intentos de vincular al agresor por ser el padre de la criatura o de los adultos o adultas que no protegieron a esa niña o adolescente del abuso sexual. Se pudo también establecer, y lo escuchamos in situ, de esos hombres que han solicitado ser reconocidos como padres violadores, y lo hacen cuando ha transcurrido la prescripción del delito. Y lo peor, que algunos tribunales de familia lo ordenan, porque el padre violador sigue siendo padre. Irónicamente, frente a la impunidad, la tesis de magíster de Derecho Penal de María Isabel Ruiz Esquide, realizada en el marco de su formación académica en la Universidad de Chile, pudo establecer que los tribunales además otorgan al reconocimiento de la paternidad en el contexto de una violación un atenuante de responsabilidad penal. Es decir, se les reduce la pena. Solo quiero decir una y otra vez más que se habla de que no se criminaliza a las mujeres. Y solo modo ejemplar quiero citar dos casos. Uno del Tribunal Oral en lo Penal de los Andes, quien en el año 2010 condenó a una adolescente de haberse practicado un aborto, de una violación, de un embarazo producido por su padrastro. Pese a la alegación de eximente de responsabilidad por miedo insuperable, esta fue desestimada, excelentísimo tribunal, porque las sentenciadoras determinaron que no se habían cumplido los requisitos, porque ella no obró para impedir el mal causado. De la misma manera, otra adolescente de 14 años en una comunidad de la Araucanía también fue condenada el año 2012 a trabajo comunitario bajo la Ley de Responsabilidad Adolescente. Y los jueces, ¿qué le dijeron? Que si ella no aceptaba la condena, se le sería impuesta otra de carácter más gravoso. Matronas y médicos señalan que el embarazo en el contexto de una violación son maternidades de alto riesgo. Todos ellos lo dicen, que muchas veces esas mujeres no vuelven a controles. Por otro lado, los psicólogos y las psicólogas insisten
en que no es posible hacer una reparación adecuada. Pero finalmente los jueces y las juezas entrevistadas señalan que es esperable que esas niñas, esas adolescentes, vuelvan al circuito judicial por no cumplir con el rol que esperan de las madres. Pero también dicen con mucha claridad que la maternidad en el contexto de violación se les impuso cultural, social y legalmente. Así estas niñas, estas mujeres, son castigadas por el resto de sus vidas. Lo más importante es que esta ley no obliga. Esta ley permite una salida, pues nadie nunca podrá obligar a una mujer a interrumpir un embarazo cuando ella no desea. Porque está en la esencia que este es un derecho personal y personalísimo en el contexto de la vida de una niña y de una adolescente o una mujer. Porque el legislador, cuando adopta normas de carácter penal, no puede desconocer que la mujer es un ser humano plenamente digno y debe tratarla como tal y no como un simple medio de reproducción de la especie humana. Efectivamente, como dijo otra mujer, en el contexto de una investigación por malformación congénita incompatible con la vida, trabajo que también se encuentra a disposición de este tribunal y que fue publicado en el Harvard Journal of Health and Human Rights y que ponemos a su disposición. Cuando las mujeres gestan en condiciones difíciles como esta, el solo hecho de tener una opción, constituye un alivio. Y constituye un alivio y una reparación porque sienten que no están obligadas, no están forzadas a tomar una decisión. La ley le permite ni más ni menos que eso. Hoy los funcionarios públicos, los profesionales de la salud, y eso es preocupante, aquellos que otorgan atención a estas mujeres en estas tres causales, en los consultorios, en el box de reparación, en la asistencia legal, caminan muchas veces al borde de la ley o derechamente fuera de la ley, porque sienten la frustración de ese mismo 70% de chilenos que no entiende por qué no se puede permitir el aborto en estas tres causales. Por estas mismas razones, excelentísimo tribunal, hoy el mundo nos mira. Por lo tanto, excelentísimo tribunal, solicito humildemente que este tribunal rechace estos dos requerimientos. Muchas gracias. Gracias.